Buenas tardes para todos y todas. Estamos acá con el padre Quique Bianchi de la diócesis de San Nicolás. La segunda edición de este ciclo que denominamos Mártires del Pueblo, Compañeros de Todos. Eh, Casual y trágicamente a la vez, entre julio y agosto, eh, tenemos un montón de fechas para hacer memoria, un montón de testigos del Evangelio que derramaron su sangre en un momento muy trágico de nuestra historia, y desde Nueva Tierra siempre buscamos que este tiempo nos sirva como para seguir conociendo su figura, profundizando en su eclesiología, en su teología, y también hablándonos a la actualidad y un poco a lo que venimos trabajando en este tiempo. Y bueno, en esta ocasión acá con Quique, quien es de San Nicolás y que también ha estudiado y está muy cercano a la causa de Ponce de León, Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, asesinado también en el mes de julio de 1976 por la dictadura militar. Y la idea es poder compartir con él algunas preguntas y compartir este momento para acercarnos un poco también a su figura, conocerlo un poco más. Recién decíamos en privado que tal vez es el que menos publicidad tiene, ¿no? De los mártires, el que apareció más tarde, como en la memoria también de nuestro pueblo. Entonces nos parecía lindo y nos parecía bueno aprovechar para charlar y conversar de él. Así que bueno, bienvenido Quique, gracias por la invitación. Nada, y si por ahí querés para arrancar, como contamos un poco así más a modo de reseña histórica, quién fue Ponce de León, cómo llega a San Nicolás, hacer un breve recorrido histórico de quién fue. ¿Qué tal, Rolo? Bueno, soy yo el agradecido por la invitación. Saludo para todos los que estén escuchando. Ponce de León fue un cura de Buenos Aires que en 1962 lo hicieron obispo auxiliar de Salta. Como obispo auxiliar de Salta, él participa del concilio y él siempre fue una persona muy activa y muy abierta esta nueva iglesia. Bueno, y en el concilio como que volvió imbuido de de las ideas del concilio. Viste que el concilio, bueno, fue una verdadera revolución, ¿no? Sobre todo el cambio de paradigma de una iglesia que se sentía rectora de los destinos de la humanidad a una iglesia servidora, una iglesia servidora de las necesidades del mundo. Cambió el paradigma de la relación iglesia-mundo. Bueno, Ponce de León vino con este paradigma. Por ahí alguien decía alguna vez en el obispo, en el concilio, los obispos fueron con el modelo del obispo príncipe y volvieron con el modelo del obispo pastor. ¿Eh? Bueno, no sé si alguna vez fue obispo príncipe, creo que nunca Ponce de León, pero sí se tomó muy en serio lo de obispo pastor. ¿Eh? Estuvo 4 años como obispo auxiliar en Salta y en 1966 lo designan como tercer obispo de la diócesis de San Nicolás. ¿Eh? Una diócesis que comprende todo el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Mm? Él llevó adelante muchas reformas en clave conciliar, bueno, fundó Cáritas, creó escuelas de catequesis, sobre todo buscó cambiar la fisonomía eclesial, dándole más participación a los laicos. Hasta el concilio, la participación del laico se reducía a la acción pública. Bueno, él supo encontrar los canales, institucionalizar los canales para que los laicos participen mucho más y sobre todo tuvo siempre una especial preferencia por el más pobre, por el que sufre y supo transmitirla, ¿no? Cuando Francisco hablaba de una iglesia pobre para los pobres, bueno, se puede decir que Ponce de León supo anticipar mucha de la mirada de Francisco sobre el concilio. ¿Eh? Mm. Casualmente en estos días le hacía una nota a Monseñor Colombo de la conferencia episcopal sobre Ponce de León y le preguntaba al periodista si se podía comparar con el Papa Francisco y dice, bueno, yo no lo conocí, decía, pero sí se puede decir que Francisco tuvo muchos hermanos, obispos, antes que él, que se le parecieron, entre ellos Ponce de León. ¿Eh? Por eso hay que decir eso, fue un pastor conciliar, primero que nada. Él llega a San Nicolás, digo, una diócesis que venía ya de algunos años de existencia, y en qué cosas concretas se visualiza un poco la eclesiología, ¿no? Que hay detrás de la vida de Ponce. Vos hablas recién, bueno, ¿no? La opción por los más pobres, la participación de los laicos, ¿no? ¿Qué cambios empieza a ver con la llegada de Ponce a San Nicolás? ¿Qué línea pastoral se empieza a desarrollar? ¿Cómo se empieza a ver eso en la vida cotidiana de las parroquias y de la misma diócesis?
Claro, yo supongo que en la vida cotidiana ha pasado lo que uno ve lo que fue el cambio de la iglesia en el concilio, ¿eh? La gente empezó a ver un rostro de una iglesia más cercana, no tan distante de arriba, no tan para cierta élite, sino una iglesia para todos, una iglesia donde todos tienen un lugar. eh, Te decía, la creación de Cáritas, el movimiento de la catequesis muy fuerte que hizo un movimiento muy fuerte de jóvenes también. Eran tiempos de una juventud movilizada, no tanto política como participaba en mucho la juventud. Bueno, él supo capitalizarlo eso, y supo hacer una movida de jóvenes muy, muy importante, ¿no? Cuyos frutos siguen hasta ahora. Muchos de los que están hoy cultivando su memoria a 48 años eran de los grupos juvenil de él. Claro, claro, como que mucha actividad y muchas cosas nuevas que fueron surgiendo en ese tiempo. Hablábamos también recién fuera de la grabación que como que de algún modo se combinaba toda esta renovación de la llegada de Ponce a San Nicolás y las líneas pastorales también con un pastor que acompañaba, que era muy cercano a su pueblo, pero que también era de bajo perfil, ¿no? Como muy discreto, como que manifestaba la cercanía de otras formas, ¿no? Sí, 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 tenía muy bajo perfil. Era muy cercano a los humildes, hay muchos testimonios de los barrios humildes donde era común su presencia, ¿eh? Si uno quiere analogarlo a lo que dicen de Francisco cuando era Bergoglio en Buenos Aires, que iba mucho a las villas, estaba mucho ahí, y no tenía mayores declaraciones altisonantes políticamente, ni siquiera en la conferencia episcopal. Ahora justamente que se está revalorizando su figura, hay una comisión que creó el episcopado en 2024 para profundizar en su legado, en su figura, para estudiarlo, y me decía uno de los investigadores que investigando en las actas de la conferencia episcopal, no hablaba mucho. Mira. Vieron que está todo consignado, quien habla, todo eso, dice, no hay muchas intervenciones de Ponce de León. Sin embargo, se sabe que tenía mucha influencia con varios, que tenía mucha amistad con Angelelli, que tenía amistad con Brasca, que tenía amistad con Devoto, con varios, con Saspe mismo, ¿no? Con varios de estos obispos que se tomaron el concilio en serio de esa época. Y cómo llega el mundo de los derechos humanos, sobre todo en tiempos de la dictadura, a la vida de Ponce. Por ahí pienso en la historia de Novak, por ahí que la conocemos un poco más, de madres y abuelas que se acercan, ¿no? A la diócesis preguntando por nietos, por hijos, ¿no? Como que cada diócesis, cada uno de estos pastores tuvo como una historia particular. ¿Qué pasaba en San Nicolás? ¿Cómo se fue acercando la gente a él? Y sobre todo, ¿cómo fue la respuesta pastoral que él fue dando a estas cuestiones que venían sucediendo en nuestro país? Y yo supongo que llega como una consecuencia natural del tipo de iglesia que él encarnó, que es cercana a los problemas de la gente. En ese momento era un problema acuciante, digamos, todo el problema de la violencia política, primero más en general, después explícitamente la del terrorismo de Estado. ¿eh? Lo tenía, estaba en la sociedad, y, y entonces al estar cercano al dolor, al sufrimiento de la gente, va a llegar eso, sí o sí. ¿eh? Toda la iglesia, y ahora que hay muchos estudios sobre la iglesia de esa época, tuvo que estar frente a esa disyuntiva. ¿Qué Mm. hacer frente a esa situación social? Algunos miraron para un costado, otros miraron hacia la derecha, otros hacia la izquierda. Todos tomaron sus posturas de algún modo. Bueno, la postura de Ponce de León fue clara, fue apoyar a los familiares de desaparecidos que le iban a golpear la puerta. Era momento, no existían organismos de derechos humanos, obviamente. La gente en su confusión no sabía bien qué pasaba. Algunos iban al cuartel, acá había una zona militar fuerte, iban al cuartel, otros iban a la policía, se daban cuenta que no eran lugares donde ir confiablemente, bueno, ir al obispado. Ponce de León les abría las puertas y hacía gestiones que fueron las que le trajeron tantos problemas que terminan muy presumiblemente en una condena a muerte. ¿eh? Hacía gestiones, y eso está comprobado, gente que ha dado testimonios de que, por ejemplo, gente que estaba como desaparecida y que la han blanqueado, la han puesto a disposición del Poder Ejecutivo,
y que le han dicho, esto fue por las gestiones de un obispo que pidió por vos, madres que iban al obispado, que se reunían, así como en otros lados fue incipiente el movimiento de derechos humanos y tuvo apoyo en la iglesia, acá era el obispo el que los apoyaba, el que les abría las puertas, en una zona que fue golpeada por la dictadura, bueno, tan golpeada que hasta muy probablemente haya matado al obispo, ¿no? Fue golpeada por la dictadura porque San Nicolás es zona industrial, es zona agrícola, ganadera, pero también muy industrial. Hay empresas metalúrgicas muy grandes, como lo que era Somisa, como lo que era Asindar, está en Villa Constitución, pero está al lado. Eso significaba una presencia obrera fuerte y eso significaba un peligro para el gobierno militar. Por eso mandaron en un momento a controlar esa situación al tristemente célebre acá en San Nicolás, coronel Fernando Saintamán, Mm. que demostró ser un sanguinario en su modo de aplicar el terrorismo de Estado, que bueno, ya murió ahora condenado por varios crímenes de lesa humanidad que se le han comprobado, desde masacres, todo tipo de crímenes hubo acá en la zona, bajo las autoridades militares de lo que se llamaba el Área Militar 132. Bueno, es esa misma autoridad de las que quedan vivas, no Saint-Amand, ahora están juzgadas, siendo juzgadas por el asesinato del obispo Ponce de León. Claro, podríamos decir que de algún modo que el rasgo del acompañamiento pastoral fue como su actitud, digamos, ¿no? Más, eh, sí, más cercana, sobre todo a los familiares y a la gente que se iba acercando. No sé, uno por ahí, recién decíamos, ¿no? Ponce por ahí no era de hablar tanto de Angelelli, uno tiene más presente como ciertas homilías públicas, ciertas intervenciones que tenían más que ver con la vida política o social de La Rioja. En el caso de Ponce, por ahí tiene más que ver con el uno a uno, con el acompañamiento de las familias que iban apareciendo, más en esa lógica, ¿no? Sí, 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 vas en una clave bien propiamente pastoral, con muchas gestiones, porque hizo muchas gestiones, porque se fueron sabiendo después, ¿no? La cantidad de gestiones y el apoyo que hacía a los que estaban blanqueados, digamos, bajo el Poder Ejecutivo, las visitas que hacía, hay testimonios muy lindos de los que eran presos políticos, fueron visitados por él, y era algo bien humano en sentido amplio, porque, por ejemplo, uno de los que da hermosos testimonios de las visitas de él era presidente del Partido Comunista de San Nicolás. ¿eh? Mm. No es que, no es que buscaba a los hijos de las madres católicas, que también le fueron. Acá tenemos el Colegio Salesiano Don Bosco, que tuvo varios chicos desaparecidos. ¿eh? Y bueno, las familias se apoyaron mucho en Ponce de León para esas gestiones. Pero bueno, él, él sí lo hace como fruto de su pastoral cercana a la gente y su compromiso. Una persona con un carácter sanguíneo fuerte y con mucha capacidad de trabajo y bueno, entiendo yo que él fue descubriendo que en eso ponía en juego su vida, pero también que fue descubriendo que lo que tenía que hacer como cristiano para dar testimonio de Cristo. Fíjate que mártir etimológicamente significa testigo. Bueno, en esa circunstancia tan dolorosa, él siguió siendo testigo aún cuando arriesgaba fuertemente su vida. Y bueno, la consecuencia tal vez lógica para la época de ese modo de proceder tuvo que ver con su muerte y preguntarte un poco, ¿no? ¿Qué se sabe, digamos, de la muerte? ¿Cómo fue la reconstrucción del proceso, ¿no? De ese accidente en la ruta. Digo, ¿cómo se fue dando ese proceso de ir investigando un poco qué pasó, qué se sabe hasta el momento? Y también, digo, nosotros sabemos que ustedes están ahí también detrás de la causa judicial, que es sumamente compleja, que tuvo un montón de idas y venidas. Por ahí que nos cuentes un poco cómo se fue dando el proceso y en qué estado estamos actualmente. Y bueno, la causa judicial eh, originalmente cerró rápidamente como cosa juzgada ya por el año 78 como un accidente. Accidente de Como tránsito. un accidente de tránsito, pero sin testigos. Los únicos testimonios que parece que había en la causa eran los de quien decía haber sido el chofer y quien decía haber sido el acompañante de la camioneta, que Mm, dice que le frenó un colectivo de golpe delante, que entonces clavó el freno. Era una madrugada de llovizna, eso hace también más creíble, si se quiere, el accidente, ¿no? mm, Dice que le frenó un colectivo, que clavaron los frenos, que entonces hicieron un trompo
se fueron de la mano contraria donde venía el obispo y chocaron. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ese relato, bueno, alcanzó para que cierren la causa, declaren que es accidente y condenen al conductor a 5 años de no manejar, algo Mm, así. ¿Eh? Cuando se reabre todo este tema de política de derechos humanos, allá por el año 2005-2006, se reabre ese expediente y se ven muchas irregularidades en ese expediente, muchísimas. ¿Eh? Como esto, por ejemplo, de que no había más testigos que eso, ningún testigo que diga que estaba el colectivo. ¿Eh? Eh, y, por ejemplo, en el avance se logra hacer una nueva pericia accidentológica, software de última generación que hace no una simulación, sino tiene un nombre, una reproducción una según las leyes de la física, reconstrucción. una reconstrucción. Es un software europeo que se usa para estudiar los accidentes en todo el mundo, incluso para hacer las pruebas de ruptura de los autos, todo, donde se ponen las condiciones mecánicas de cada auto, las condiciones del piso y se hace una reconstrucción, una modelización matemática de lo que hubiera sido. Mm, Bueno, cuando ponen todos esos datos en el software, no da por ningún lado el relato que hace el presunto conductor de la camioneta. Pero aún antes de eso, sin ser un especialista en software, ya cuando se publicaron las fotos del choque, el perito lo primero que vio y lo muestra claramente, que F100, esa camioneta grande que era nueva, el Renault 4 del Obispo también era nuevo, la F100 cruzada, el impacto del Renault 4 se ve claramente en la foto, lo descubre el perito, pero uno lo puede ver, está en el video que se ve, mm. que los faros del Renault 4 están incrustados en el borde de la camioneta. ¿Qué significa? Que no estaba haciendo un trompo la camioneta. Si no, No, no hubiera quedado tan claro el círculo. Se ve el círculo así. ¿Eh? claro. Dice, esto es la única forma que le han cruzado la camioneta adelante. La camioneta estaba a 90 grados parada o moviéndose muy poco y ahí quedan incrustados los faros. Te repito, con ese perito se hizo después una reproducción de cómo pudo haber sido el accidente, lo presentó la causa, pero también está en YouTube, se puede ver, y ahí se ven estas fotos tan claras. Bueno, la pericia accidentológica nueva es solo un elemento, pero hay muchos más. Mm, Encontraron vicios de procedimiento en la causa. Bueno, de hecho la causa fue anulada. La causa ya está anulada, no me acuerdo la expresión técnica, creo que es sentencia irrita. Bueno, mm, y se abrió entonces un nuevo juicio. Ante la causa anulada se abrió un nuevo juicio, con todo este nuevo material, como la pericia accidentológica. Otro material interesante es un informe de inteligencia que hace el teniente coronel de San Nicolás hacia Suárez Mason sobre las actividades subversivas, entre comillas, del obispo. ¿Eh? En ese informe dice: hoy el enemigo mayor del gobierno militar en la zona es el obispo de San Nicolás. Una expresión así en esa época es una condena de muerte. claro, sí, ¿Eh? No hace falta ser un detective. ¿Eh? sí, Bueno, son muchos indicios. Uno podría decir prueba fehaciente y no tenemos como en tantas cosas la justicia sin determinar si una prueba fehaciente, decir, bueno, tal cosa. ¿Eh? Pero sí, muchísimos indicios. Y después, bueno, un modus operandi, que en el caso de Angelelli se comprobó, que era un modus operandi, bueno, se repitió. Actualmente, bueno, de paso te corrijo, vos cuando arrancaste hablaste del fatídico mes de julio. Ponce León fue julio del 77. ah, es ¿Eh? verdad, sí, En el 76, los Palotinos en julio, Angelelli en agosto. Y el 77, el obispo en Ponce de León, 11 meses después que Angelelli. con el ¿Eh? mismo modus Bueno, operandi, el mismo modo operandi, e incluso uno de los principales militares del área militar de La Rioja, en ese entonces estaba en San Nicolás destinado. ¿Eh? claro. Para buscar más elementos que no dejan de ser indicios, pero muy sugestivos. ¿Y el estado actual de la causa hoy, en qué está de la causa nueva? Bueno, la causa nueva, no te sé decir exactamente las fechas, ¿no? Pero bueno, empezó y el estado es, a ver, que tienen que llamar a La indagatoria indagatoria. a los sospechados que están todavía vivos. Entre ellos el presunto chofer de la camioneta, ¿eh? y el
y gente, autoridades de militares del área militar 132 que ya están condenados por otros crímenes, ¿no? Tienen que llevar indagatoria. El juez inexplicablemente demora o demoraba la indagatoria, pero es este juez que salió de los medios ahora, que tuvo, el juez Bailaque, que tuvo que Claro, renunciar por vínculos con el narcotráfico. Rosario. Entonces, ahora, estos días, han designado un nuevo juez para ese juzgado y bueno, tiene un montón de causas sensibles como cualquier tribunal federal de Rosario, pero tiene que en estos días empezar a la causa de Ponce de León. Lo que se espera, lo que corresponde, es que llame a indagatoria a estos acusados. Claro, claro. Sí, habíamos escuchado en las noticias, ¿no? Fue vinculado al narcotráfico ahí en Rosario, que además era el que pareciera que intencionadamente demoraba las indagatorias. El reloj biológico también va corriendo en la búsqueda de justicia, entonces, bueno, la celeridad tenía que ver un poco con eso que se buscaba. Bueno, Quique, y por ahí para terminar, digo, nosotros reconocemos en Ponce como digo, un testigo del Evangelio que de algún modo supo interpretar su época y con un modelo de iglesia, con un modelo de pastoral, digo, encauzó una serie de acciones que terminaron en su muerte. Digo, pensando un poco en la iglesia de hoy, en la eclesiología de Francisco y en el post-Francisco que de a poco se va inaugurando, en la sociedad argentina de hoy, ¿no? ¿Qué pensás que podría decirnos Ponce? ¿Cómo vos visualizás una posible actualización de su mensaje y de su vida en este tiempo que estamos atravesando, tiempo social y político de la Argentina y también tiempo eclesial, que no es el mismo que el de los 70, y que también con la llegada de Francisco al papado tuvo una renovación y un cambio? Y bueno, yo te hacía referencia a esa entrevista que le hacían al presidente de la Conferencia Episcopal, a Monseñor Marcelo Colombo, donde él decía, bueno, anticipó a Francisco en ese vibrar con el concilio, en ese vibrar con esa nueva relación iglesia-mundo en clave de servicio, en clave de ofrenda, no tanto en clave de enseñanza primeramente, en clave de testimonio de un amor. Esa centralidad en la misericordia de Dios, que es la que lleva a buscar tocar las llagas que hay en la sociedad. Y hoy hay llagas distintas a las que eran la iglesia de los 70 en el mundo de los 70. Es muy distinto, ¿no? Con toda este giro que ha tomado la modernidad, con esta omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas, que ha cambiado el paradigma relacional. Bueno, el cristianismo es algo relacional, es la relación con Cristo, pero la relación con el prójimo. Bueno, la relación siempre tiene que ser en clave cristiana de servicio. En este presente en que cruelmente se habla tanto del sálvese quien pueda y que hasta se lo justifica religiosamente a veces. Bueno, un testimonio como el de Ponce de León, de acercarse al que sufre, de darle un lugar, de incluso esto, ¿no? Que vivió en Ponce de León y vivió Francisco, que tiene el concilio, la iglesia como sacramento, y la sacramentalidad de la iglesia hace que uno pueda ver la acción de Dios en todos lados, no solo dentro del corralito de la iglesia. Dios actúa en todos. Bueno, ver eso, ver que cada vida es un misterio ante Dios, un misterio de amor, un misterio de ida y vuelta con Dios. Bueno, Ponce de León tuvo una pastoral en ese sentido, de salida, de preferir a los pobres, de no quedarse solo en un sistema religioso que nos da seguridades, sino de abandonar las seguridades para ir a dar testimonio de Cristo. Bueno, tanto que terminó muriendo por eso. Bueno, sí, sí, yo creo que hoy tiene mucho para decirnos, para inspirarnos, tanto Ponce de León como Angelelli, como el mismo Nova, que también está en proceso de beatificación, tienen mucho para decir hoy, me parece. Bueno, Quique, muchas gracias por este ratito compartido. Agradecer también tu presencia y tu buena voluntad también para seguir construyendo, poniendo palabras a lo que fue pasando y sobre todo también seguir pensando desde nuestra fe cómo encarar estos tiempos a partir de, bueno, de los testimonios de tantos testigos que han dado su vida por el Evangelio y por el reino. Así que bueno, muchísimas gracias, Quique. Rolo, gracias a vos por la invitación y bueno, quedo a disposición para abrazo grande a todos.